recomiendo, como ya lo había hecho ya, que dediquen mucha atención a esta parte, que es el modelamiento de los estadísticos muestrales. ¿Por qué? Porque es la teoría de intervalos de confianza y la teoría de prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Fíjense, en ese esquema se resume lo dicho, ¿ya? Ustedes pueden observar que el gran salto que se da en un estudio estadístico es pasar de la población a un ámbito muestral. ¿Por qué? Hay un sinnúmero de justificaciones, ¿de acuerdo? Uno de ellos es que no tienes acceso a la población, ¿de acuerdo? No la puedes abordar totalmente. Si lo hicieras, la recomendación sería abordarlo poblacionalmente, pues ya es tu estudio descriptivo, ¿de acuerdo? Ok, ya. Pero como en el camino se encuentran una serie de dificultades, es que se optan por el empleo de muestras. Hay que entender acá que seleccionar una muestra no es meter la mano a un costal y sacar un puñado, por ejemplo, de granos. No, no es así, ¿eh? No hay que entenderlo de que es algo trivial o elemental. Es un arte. Les comento de que la manera como se selecciona muestras a partir de una población es todo un curso también. ¿De acuerdo? Por eso hay que entender que esta parte es bastante delicado. ¿De acuerdo? De las diferentes técnicas que uno puede tal vez abordar, nosotros en nuestro modesto curso solamente adoptamos una de ellas, y es el método más elemental, ¿de acuerdo? No por ello el método prescinde de requerimientos, no, sino que necesita también una plataforma en el cual pueda declararse como válido, ¿de acuerdo? Cuando uno selecciona una muestra a partir de una población, nosotros lo que vamos a hacer es abordarlo desde la óptica del muestreo aleatorio simple. ¿Qué significa eso? Que estamos considerando poblaciones que se pueden considerar como homogéneas. Todas las unidades de investigación, todos los casos, todos los elementos de la población son similares. No hay heterogeneidad entre ellos. Que si hubiera, entonces habría que aplicar otro procedimiento muestral. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el cuidado, por lo menos que hay que atender. Y por otro lado, es la selección de las unidades de la población. Este muestreo aleatorio simple supone, y también tiene que ser verificable, que seleccionar una unidad a partir de la población ocurre con igual probabilidad para todos. ¿De acuerdo? Si ese fuera el caso, entonces el muestreo aleatorio simple no tendría mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Tiene toda su teoría, tiene todo su enfoque de esos principios básicos. ¿De acuerdo? Ok. Pueden ver en el esquema también ahí que a partir de la muestra se realiza todo análisis, toda prueba desde un punto de vista inferencial con el propósito de que nuestros resultados, a manera de conclusiones, sean generalizables a la población. Esta generalización no es solamente describirlas, sino contextualizarlas en el sentido de probabilidad. ¿Ok? Y la probabilidad lo que otorga no es sino un alcance o nivel de garantía de que las conclusiones que hayas obtenido, obviamente, bajo ese vaticinio se puedan cumplir. Pues. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que entender. Toda conclusión ahora va a estar adosado con una probabilidad de confianza o también en forma equivalente podría ser de riesgo también, ¿de acuerdo? Si lo quisiéramos hablar, bueno, mejor dicho, complementariamente. Es muy importante que acá una vez más puedan ustedes ya volver a tocar la terminología como se hizo al inicio de este curso. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver ahí en la figura que se enfoca a la población y se enfoca a la muestra. Todo lo que tú puedas analizar en la población
está dirigido a los parámetros. ¿Ok? Y si tú diriges la mirada a la muestra, estos ya no son parámetros, son estadísticos. ¿De acuerdo? Los estadísticos los entendemos como funciones, lo entendemos como variables aleatorias y que deben tener alguna distribución de probabilidad. Muy similar a lo que habíamos visto en el tema de distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que haya estadísticos que tengan distribuciones de probabilidad especiales que nunca lo hayamos visto. Eso ya depende del carácter o del perfil del estimador que tú deseas de repente analizar. Pero en el caso nuestro, estamos abordando estadísticos que son clásicos, usuales, y cuya teoría es bastante asequible. Ok, ¿ya? Otro punto es que la población, si bien es cierto, está constituida por unidades de investigación, que se les suele llamar unidades poblacionales, en la muestra no necesariamente esas unidades poblacionales tengan que ser idénticas. Puede haber un cambio ahí. ¿Qué significa eso? Las unidades de muestreo son como medios, son como vehículos. ¿De acuerdo? Ellos podrían ser igual a las unidades de la población, pero también en otros casos podrían albergar unidades poblacionales. Míralo a la unidad de muestreo como un contenedor. Yo lo digo en esa forma para que se entienda más rápido. ¿De acuerdo? Y en ese contenedor encontrar a las unidades poblacionales o unidades de investigación. ¿De acuerdo? Ok, un ejemplo clásico que se nombra en la literatura, que se indica, es cuando uno selecciona, por ejemplo, familias, ¿correcto? Claro, son las unidades de investigación. Quieres hablar todo lo que tú quieras con respecto a las familias, pero las familias, si bien es cierto, se conciben de manera concreta, ¿correcto? Cuando tú quieres dirigirte a ellas, no es posible, ¿ok? ¿Dónde lo vas a encontrar a la familia? ¿En la calle? ¿Lo vas a encontrar en una casa? ¿Ok? Y vemos de que hay ciertas variantes, ¿de acuerdo? Si tú diriges la mirada a una casa, a una vivienda, no necesariamente habrá una familia, pueden haber más de una. Entonces la idea rápida que se consigue acá, para poder llegar a ellas, es que utilices una unidad muestral como la vivienda. Y se entiende perfectamente, ¿no? A la unidad muestral como un contenedor, que dentro de ella puedes encontrar tú a las unidades de investigación o unidades poblacionales. ¿De acuerdo? En otros casos no, en otros casos es más directo. Cuando tú ubicas a los elementos de la población, o sea, las puedes listar, no hay problema. Las unidades de muestreo son las mismas. ¿De acuerdo? Estudiantes UNI, ¿correcto? Queremos seleccionar una muestra, no hay problema. Sabemos nosotros muy bien que hay un registro en el cual podemos listar a todos ellos, estudiantes hábiles, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y a partir de ellos seleccionar una muestra. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún problema. La unidad de investigación, la unidad de estudio, es tal cual como la unidad muestral, ¿no? Ahí hay un pequeño resumen acerca de las ventajas de utilizar una muestra. Ustedes pueden agregar algo más a la lista, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sin duda, el tiempo, el costo, la cobertura son los más distinguibles, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que se puede entender rápidamente, ¿no? Acerca de lo que tendría una ventaja la muestra en comparación a la población, ¿no? Cuando uno desea trabajar con muestras, hay que entender que el propósito es estimar. Por eso es que si ustedes recordarán, al inicio decíamos repetidas veces, en la población se supone que todo lo que tú estudias son parámetros, y los parámetros se entienden como una verdad.
es lo real, correcto, pero cuando utilizas una muestra, no es lo real, ¿de acuerdo? Es simplemente una aproximación. Por eso decimos lo estimado. Si tú no empleas la palabra estimación o no empleas la palabra real, no vas a especificar de quién estás hablando. Es muy importante desglosar eso, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Ustedes pueden ver en esta parte de la lámina algunas estimaciones particulares, como el caso de la estimación de la proporción, llámese pues fracción defectuosa, porcentaje de repente de estudiantes mujeres, ¿correcto? Porcentaje o proporción de repente de aceptación de un bien, de un servicio, etcétera. ¿De acuerdo? En otros casos, características como las que habíamos considerado en la parte descriptiva, su enfoque, su concepto, una vez más, se trae a esta parte. La centralidad es uno de ellos. Y cuando uno quiere caracterizar la centralidad, es el promedio, claro, siempre y cuando sea representativo, es el que más se utiliza. ¿De acuerdo? Como estimar el tiempo promedio de atención, ¿correcto? La durabilidad media de un producto, en fin. ¿De acuerdo? Ok. En otros casos, podría ser de interés no solamente la centralidad, sino de repente la variabilidad, la dispersión. ¿De acuerdo? Y podríamos estar de repente comprometidos en querer analizar, como se indica en el ejemplo, en la parte 3, la variación que podrían tener, ¿no? Una característica dada, ¿de acuerdo? Tratando de que esta variación no se expanda más allá de lo permitido, ¿de acuerdo? Entonces, la ilustración aquí es que la centralidad, la variabilidad o cualquier otro estadístico de interés es modelable a partir de este tema o enfoque de distribuciones muestrales, ¿no? Lo que hay que entender de primera mano es este mensaje, ¿ya? Por favor, atiendan. Esta parte de acá es crucial. Esto lo vamos a invocar una y otra vez y se les va a exigir, se les va a solicitar que lo enuncien para validar el desarrollo o la solución de un problema. Hay que entender que cuando tú extraes una muestra a partir de una población, la teoría nos especifica de que esos elementos que tú seleccionas son variables aleatorias. ¿Ok? Y como variables aleatorias tienen una serie, diríamos así, de distinciones. Uno de ellos, ¿cuál es? Observen en la expresión que parece enmarcada en línea en rojo. Nos dice que la función de probabilidad conjunta de todas esas variables, ojo, eso es multidimensional, ¿eh? ¿De acuerdo? Es igual a la productoria, ¿de acuerdo? De las funciones de probabilidad marginal de cada una de las variables. Claro, esto es válido siempre y cuando los elementos que hayan sido extraídos, ¿correcto? A partir de una población, se los haya hecho desde el punto de vista independiente. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. Nuestra teoría, gran parte de ella, está construido bajo este enfoque. ¿De acuerdo? Claro, hay otros casos también especiales que también vamos a ver, pero una buena parte, repito, se enfoca en que lo que tú extraes a partir de una población lo haces desde el punto de vista independiente. ¿De acuerdo? Ok, ya. Un segundo punto habla acerca de lo que es el comportamiento probabilístico de cada una de esas variables. Y nos está diciendo de que la función de probabilidad de la i-ésima variable aleatoria es la misma que el de la población. Esto tienen que asimilarlo bien, ¿no? Al decir que tiene la misma distribución de probabilidad, estás aceptando todo.
¿correcto? Es una copia fiel de la población. Todo lo que tenga la población se lo lleva también el elemento seleccionado. ¿De acuerdo? Tiene la misma función de probabilidad acumulada, tiene la misma esperanza matemática, tiene la misma varianza y tiene cualquier otro elemento, tal cual vino de la población. ¿Ok? Esto resultaría ser el sustento para que podamos aplicar las propiedades de valor esperado, de varianza más adelante. ¿De acuerdo? Ok. Hay que entender que nuestro curso, en esta parte, prácticamente se enfoca en variables unidimensionales. Gran parte de ello ocurre solamente a ese nivel. Pero dentro de lo que es el enfoque, el análisis, y en el mundo en el cual vivimos, las variables no se comportan netamente o totalmente independientes. Hay como si hubiera nexos o relaciones o vínculos entre ellas. Y la estadística también los trata como tal, ¿no? Por eso de que hace mención que es posible definir distribuciones de probabilidad no solamente univariante, sino bivariante, trivariante o multivariante. Lo que pasa es que esas distribuciones, claro, son más complejas. Y aquí ocurre algo realmente favorable para nuestro caso, que al abordarlas y efectivamente satisfacieran la condición de independencia, toda esa función de prueba conjunta la podrías expresar de una manera mucho más simple, o sea, es manejable. ¿De acuerdo? Es como si tuvieras trozos y esos trozos lo pegas, lo juntas y sería tan equivalente como abordarlo desde el punto de vista multidimensional. ¿De acuerdo? Ok. Ustedes van a encontrar en los textos ilustraciones con respecto al tema de independencia. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Aunque desde el punto de vista de eventos, de conjuntos, eso también lo hemos mencionado. La idea es la misma. Aquí ustedes pueden observar los diferentes tipos de muestreos que uno puede, por ejemplo, desarrollar. Básicamente, la clasificación hace referencia a que si los muestreos manejan probabilidad o no manejan probabilidad. ¿Ok? Nuestro curso se fundamenta en que el muestreo utiliza probabilidades. ¿De acuerdo? Porque si no los utilizara, los temas que siguen no tendrían razón de ser. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender que la probabilidad está de por medio. Pero eso no significa que en otras circunstancias tengamos la necesidad siempre de emplear probabilidades. Hay otro ámbito en los cuales no se utilizan probabilidades. Tú utilizas una muestra así a secas, la muestra que te guste, la muestra que te convenga, también es factible, ¿de acuerdo? Pero hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿bien? Eso es lo que quiere enfocar la lámina. La parte crucial es que si tú empleas muestras probabilísticas, la teoría te solventa a poder generalizar conclusiones. Está garantizado eso. O sea, tú puedes de la muestra ir hacia la población, hacer inducción. Pero si tú utilizas una muestra fija a tu conveniencia, ¿ok? Tú puedes decir, bueno, es lo que hay, pues no ha habido más. Puedes justificarlo de ese modo. Entonces, estás impedido de hacer generalizaciones. No vas a poder hacer inducción. Porque si lo haces, no va a faltar alguien por ahí que te diga, ¿y cuál es el riesgo? ¿Cuál es la confianza? Y nunca vas a poder responder eso. Ese es el mensaje en esta parte. Por eso que ustedes pueden ver en la parte inferior
que para los casos de muestreo no probabilístico no se puede hacer inferencia. ¿Ok? Hay que tener cuidado de eso. Eso no significa que los muestreos a conveniencia sean malos. No, 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 no. Eso yo no estoy diciendo. Hay estudios muy importantes que trabajan con muestras de conveniencia, pero ojo, no pretenden generalizar. Simplemente quieren extraer conclusiones dirigidas simplemente a la misma muestra y punto. Desde ese punto de vista no hay problema. Entonces. Ok. Recordemos un poco más aquí el caso, ¿ya? Una vez más, acerca de los parámetros y de los estadísticos. Vean la parte inferior en la lámina para que puedan ustedes una vez más tenerlo en cuenta, ¿ya? Recuerda que los parámetros son constantes, ¿ok? Los estadísticos son variables aleatorias. Y la pregunta del millón, ¿por qué es una variable aleatoria? Tu respuesta tiene que ser, porque es una función de la muestra. Depende de la muestra. Si la muestra es aleatoria, entonces el estadístico que está en términos de ella también es variable aleatoria. ¿De acuerdo? No se olviden de eso, ¿no? Ahí pueden ver, no todos, sino algunos casos. Pueden ver la manera como se representa los parámetros y la manera usual de cómo se representan los estadísticos que aparecen en la parte inferior. ¿Ok? Ahí está desde el punto de vista univariante, pero se puede agregar algo más a la lista. En la parte superior tú puedes hacer comparaciones de medias poblacionales, ¿correcto? De varianzas poblacionales. Y en la parte inferior aparecerían, bajo la misma estructura, sus correspondientes estimadores. ¿De acuerdo? Aquí hay que entender otro punto bastante importante, ¿eh? Cuando tú utilizas estadísticos, ya nos están diciendo de que estos estadísticos, en el mejor de los casos, nunca van a proveer el valor exacto, que es el valor real. Ojo, entiende, una cosa es un producto manufacturado que cumple ciertas especificaciones, pero cuando sale al mercado, el usuario a veces le da una prestación que no corresponde, ¿no? ¿No es cierto? No lo emplea convenientemente. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que por mejor producto que haya sido elaborado, no va a cumplir su propósito. Hay que entenderlo así. ¿De acuerdo? Para nuestro caso, el tema es la muestra. La fórmula, la función matemática, podría estar muy bien concebida. Oye, pero si tú empleas una muestra que no es la más adecuada, la función no la va a corregir, pues. ¿Ok? Todas las dificultades que tenga la muestra simplemente se van a sintetizar en la función. ¿De acuerdo? Por eso que hay que entender aquí dos puntos muy importantes. ¿Qué cosa es sesgo y qué cosa es el error muestral? ¿Ok? El sesgo, fíjense, se puede interpretar, claro, ¿no? Da la impresión de que es como un error, ¿no? Pero son desvíos, ¿correcto? Los sesgos, algo como que estuviera especificando tendencia, son situaciones que a veces obedecen a un mal enfoque del tema o del problema, una mala especificación, ¿de acuerdo? Te leíste todo el tema de probabilidades, estudiaste toda esa temática, sí, oye, ¿y qué cosa vino de probabilidades en el examen? De repente leíste alguna otra parte que el profe te dijo que, no, 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 mira, céntrate en esto, lo que hemos comentado, y te desviaste. ¿Ok? Estudiaste algo que realmente no era relevante. Esos son desvíos, esos son los sesgos. Por eso hay que estar atento.
Entonces, esos desvíos, esas tendencias a veces que ocurren por un mal modelamiento, no se pueden corregir a priori. ¿Por qué? Porque tu paradigma te dice, no, debe ser así. Yo creo, a mí me parece que es así. Claro, tú crees, pero estás creyendo mal, pues. Y por lo tanto, entonces, no hay técnica estadística más adelante que las pueda corregir. Lamentablemente, a veces esas cosas afloran casi al final. Cuando al final encuentras cosas contradictorias y te vas dando cuenta poquito a poquito de dónde está el error. Y no es un error de cálculo, no es un error de fórmula, ¿ok? Sino mal planteamiento. ¿De acuerdo? Por eso que aquí el mensaje es, si vas a abordar un tema, bueno, hazlo como tenga que ser, pues, ¿no? Algo así de, ¿quién es tu población? ¿Has identificado muy bien a las unidades de estudio? De repente tú crees que la unidad de estudio es tal, pero de repente es otra. ¿De acuerdo? Igual caso puede ocurrir con las unidades muestrales. ¿De acuerdo? Ese el diseño es fundamental. ¿De acuerdo? En el caso de los estadísticos están muy ligados a lo que es el tema de la variabilidad, porque al no ser entidades que reflejen exactamente el valor real, eso significa entonces que debe tener una especie pues, de error, ¿no? O distorsión. ¿Nos debemos preocupar por ello? Bueno, sí, también. Pero el mensaje de la teoría acá es que ese tipo de errores sí se puede manejar, sí se puede evaluar. En cambio, el sesgo anteriormente no lo podemos evaluar. ¿Correcto? Tenemos conocimiento de que está presente y está dirigido, obviamente, a otro punto, a otro tema, y no al nuestro que queríamos considerar. ¿De acuerdo? No se puede eso en términos estadísticos, no lo puedes tú medir. Pero el error de un estadístico, de un estimador, sí se puede evaluar. Correcto. Eso se conoce como el error estándar de un estimador. ¿De acuerdo? Te da una idea acerca de su grado de error. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esta parte es crucial, jóvenes, ¿ya? Remítanse al mensaje en la parte inferior. Si el muestreo está mal hecho, toda la estadística será incorrecta. ¿Ya? Ok. Aquí les voy a dejar algo más acerca de lo comentado, ¿ya? Pero me voy a centrar específicamente en esta parte, lo que es el error de muestreo. Ustedes luego pueden hacer una lectura, ¿ya? Cuando uno habla de un estimador, voy a poner acá, los estimadores se representan, al igual que los parámetros, con letras griegas, ¿sí? Voy a utilizar esta simbología tan conocida en la literatura, ¿ya? Algunos lo llaman, como su nombre lo indica, ustedes pueden darle cualquier nombre, el símbolo del parámetro θ, ¿de acuerdo? Así como está, este es un parámetro. Si ustedes a este mismo símbolo le ponen un circunflejo encima, la teoría estadística lo reconoce como un estimador o un estadístico, que es una función de la muestra. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que pasa entre ellos? Cuando uno habla de error de estimación, correcto, error de muestreo, entonces uno inmediatamente lo que hace es tratar de comparar entre ellos, ¿sí? Voy a poner aquí el estimador. El orden no interesa. Ahí está. Ahí están los dos. Estimador y parámetro. ¿Correcto? Uno puede estar más por encima del otro y viceversa. Entonces, manejemos los desvíos que puedan ocurrir en cualquier sentido, en términos absolutos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que desearíamos? Desearíamos que esos desvíos o errores
no fuera grande, pues fuera pequeña. Y entonces limitémoslo a un épsilon. ¿De acuerdo? Entonces, este criterio nos permite evaluar la probabilidad de este suceso. La probabilidad de que esos desvíos entre el estimado y el valor real sea menor o menor igual a un valor dado. ¿Qué desearíamos eso? Bueno, que si hubiéramos fijado un pequeño entorno, entonces que nuestra estimación no se salga de ello, pues, ¿no? ¿Correcto? Eso significaría que lo especificaríamos con una especie de grado de confianza que vamos a llamar gamma o también vamos a llamar 1 menos alfa. Mientras más grande sea esto, le da mayor confiabilidad o mayor credibilidad. ¿De acuerdo? La idea básica es esto. Para la mayoría o gran parte de los problemas, nos van a pedir que evaluemos la probabilidad de distorsión o de sesgo o de error muestral entre un estimador y su parámetro en una cantidad dada. Y después vamos a comenzar a jugar con esto. Nos van a dar de repente la probabilidad y nos van a pedir que hallemos el épsilon, el límite, ¿correcto? O la cota, ¿de acuerdo? Y como esta parte se fundamenta en muestras, en tamaño muestral, otro detalle o artilugio va a ser que de repente nos dan el épsilon, nos dan de repente la confianza y nos van a decir, bueno, ¿para qué tamaño de n se cumple esta relación? Eso es la base para cualquier otro tema que venga a continuación. La idea sigue siendo la misma. ¿Ya? Entiendan eso, por favor. Bien. Nuestra primera distribución se refiere a un estadístico emblemático, ya que es la media muestral. Pueden ver ustedes ahí los dos escenarios que rigen, ¿ya? Entiéndase, por favor, esta parte. Acá está haciendo referencia que es posible extraer muestras a partir de una población, venga de donde venga. No interesa qué estructura o comportamiento distribucional tenga la población. Eso no es relevante en esta parte, ¿ya? Lo voy a representar así. Acá está tu población. Y a partir de esta población obtienes una muestra, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuáles son las modalidades? El tema acá es que la población, o sea, el n grande, podría ser virtualmente infinito. Una población sumamente grande. Y si es virtualmente infinito, lo que te da como mensaje esta parte dice, si tú extraes una muestra y evalúas la media muestral, esa media muestral como variable aleatoria va a tener una esperanza matemática y va a tener una varianza como mínimo. En el caso de una población infinita, la esperanza matemática de la media muestral se refiere a la media poblacional. Y la varianza de la media muestral es igual a la varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Entiéndase eso, por favor. Y si en lugar de tener una población virtualmente infinita, tu población es acotada, o sea, tú tienes conocimiento de cuál es la dimensión del tamaño de la población, entonces estás en el caso de una población finita. ¿De acuerdo? Y si estás en ese caso, ojo, sin demostración alguna, eso es lo que tenemos acá, es que el valor medio, o sea, la esperanza matemática de X raya, seguirá siendo la media de la población, más la varianza de la media, como en el caso anterior, es sigma cuadrado sobre m, pero con algo más.
que se le llama factor de corrección para población finita. O sea, en esta última parte nos está diciendo de que el tamaño de la población, bueno, sí importa, ¿no? Y eso actúa como un peso, como una ponderación. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede modificar la varianza de la media y hacerla sustancial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitas para poder especificar las características de la media en esta parte? Necesitas conocer la media de la población y necesitas conocer la varianza de la población. ¿Ya? Voy a poner acá. Necesitas conocer mínimo esto de acá. Eso es lo que necesitas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Acá hay una lámina que ha sido extraído del libro de Máximo Mita, ¿ya? Aunque lo van a encontrar en cualquier texto, ¿correcto? Es una pequeña demostración solamente para el caso de las características de la media muestral en una situación de población infinita. Para el caso de la población finita, bueno, es mucho más amplio, se necesitan más criterios, ¿de acuerdo? Para el caso de la población infinita, es inmediato, ¿ya? Pueden ver ahí, ustedes, la demostración que se fundamenta en propiedades. Por favor, observen esto. Observen este otro. Ahí se está fundamentando en propiedades de valor esperado, en el primer caso, y propiedades de varianza. ¿De acuerdo? Ok, bien. Aquí hay otro mensaje, ¿eh? En este modesto ejemplo, pueden ver ustedes cuál es el alcance que tiene los estadísticos. Ojo, esto es una simulación. Esto hay que entenderlo, ¿correcto? Así a pequeña escala, tipo juguete, ¿correcto? Para que nos brinde una idea del alcance y el poder que a veces tienen los estadísticos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver en el enunciado que hay una población, ¿ok? La población tiene ahí solamente 3 elementos. Por favor, entiéndase, es un ejemplo tipo juguete. ¿De acuerdo? En él se pueden ver los ingresos, la característica de estudio. Si tú gustas, exprésalo en miles de euros, de dólares, la unidad monetaria que desees. ¿De acuerdo? Ok. Por lo tanto, entonces, si tuviéramos acceso a una población, lo que podríamos nosotros es evaluar sus características poblacionales, ¿no? Llámese media poblacional y varianza poblacional. Como ustedes pueden ver, ahí están los resultados directos, ¿ven? 2 y 0,67 respectivamente. ¿Ok? Ok, claro. Repito, siempre y cuando tuvieras la posibilidad de poder accesar a la población. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es por una parte. Por otra parte, pensemos en trabajar con muestras. Se especifican muestras de tamaño 2 a partir de la población. Entonces, a partir de esta población, lo que vamos a hacer es seleccionar una muestra de tamaño 2. ¿Ok? Ok. Y ustedes pueden ver en esa tablita auxiliar todos los arreglos posibles. ¿Correcto? Se tiene A con B, se tiene A con C y se tiene B con C. Entendemos inmediatamente, ¿no? Entendemos inmediatamente que la selección de la muestra tiene que haber sido sin devolución, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ok? Ok, lo entendemos así, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Se tienen los ingresos de uno y otro caso.
se tiene su promedio para cada una de las muestras, así también como su varianza. Y también se tiene su probabilidad, ¿correcto? Por ejemplo, las personas A y B con ingresos 1,2, ¿no es cierto? O sea, 1 y 2, me proporciona un promedio de 1,5 y una varianza de 0,25. Y así como en los otros casos, nos damos cuenta que esa media, así como 1,5, 2,0 y 2,5, ocurren con igual probabilidad. Y como son solamente 3 casos, entonces su probabilidad debería ser 1/3, ¿no? Para cada uno de ellos. Idem para el caso de la varianza. ¿No es cierto? Ok. Pensemos entonces que esta media con sus probabilidades, eso resultaría ser la distribución muestral. Ahí está en forma explícita la distribución muestral de X barra. Y claro, también podríamos hacerlo para el caso de la varianza, ¿no? Porque es la misma distribución probabilística. Ok, ok. ¿Qué cosa vamos a hacer con esto? Lo siguiente. Encontremos la esperanza matemática de X barra y la varianza, por favor entiéndase, esto es por definición. ¿Ya? Por definición. Entonces, en el caso del valor esperado, caballero nomás, hay que hallar una suma de productos de cada uno de los valores de media por su respectiva probabilidad. Perfecto. Ahí está. Y para el caso de la varianza de la media, correcto, en igual forma, aplicamos la definición. Segundo momento poblacional menos el primer momento poblacional elevado al cuadrado, ¿es cierto? Correcto. Traducido en términos muestrales, que es lo que ustedes observan. 1,5 al cuadrado por 1/3, más 2 al cuadrado por 1/3, más 2,5 al cuadrado por 1/3, y eso menos la media que es obtenida anteriormente como 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? 0,167. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿ya? Aquí hay una reflexión. Lo que hemos hecho acá es encontrar por definición, ¿ya? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el caso de la esperanza matemática de X barra? Observen esto. Observen este resultado. Y este resultado, mírenlo acá. Ojo, el valor esperado de X barra se encontró en términos de su fundamento muestral. Y la sorpresa que nos da es que lo hallado verifica que el valor esperado de la media es igual a la media poblacional. ¿Ok? El mensaje en esta parte nos está diciendo de que eso es lo que debería ocurrir, eso es lo que debería pasar, pues. Pero lo cierto es que cuando tú toques un tema similar y no tengas acceso a la población, nunca vas a saber cuál es el tamaño o la dimensión de la media poblacional. Ok. Y aquí también va a haber otro detalle. En este ejemplo, en esta ilustración, como que todo sale, como se dice, evidentemente, tal cual dictamina la teoría. La realidad nos dice que no necesariamente. ¿Ok? Ok. Ese es por un lado, ¿ya? Ese es por el lado del valor medio o la esperanza matemática de X barra. Por el lado de su varianza, nos está diciendo que es 0,167. Ojo, no es lo mismo que la varianza de la población, ¿eh? Ojo, en la población se tiene sigma cuadrado. La varianza de la media se concibe como sigma cuadrado sobre n.
Eso es lo que dice la fórmula. ¿Ok? Vamos a hacer esto ya. Aquí voy a poner fórmula, lo que dice la teoría muestral. ¿Ya? No lo estoy hallando por definición como en el caso anterior, simplemente voy aplicando la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender aquí lo siguiente. La selección de la muestra, si bien es cierto, ha sido sin devolución, como ya lo habíamos indicado, ¿no? Sin devolución. Y cuando es sin devolución, nuestros saberes previos del tema de probabilidades nos dice de que cualquier selección determina, influye en las selecciones que siguen. O sea, los condiciona. Por eso, entonces, que esta fórmula requiere el factor de corrección para población finita. Y cuando hacemos eso solamente con fórmula, vemos que el valor hallado, miren, 0,1675, eso ya depende del manejo de las cifras decimales, es equivalente a lo desarrollado por definición. Ahí está la valía de la fórmula, ¿no? Que es más inmediato que el desarrollo. ¿De acuerdo? Ok, esa es la ilustración para esta parte. Pero ojo, hay que entender el mensaje que nos diría algún problema, ¿no? Si en un problema que tú tienes dice simplemente, ¿no? Evalúese las características de la media muestral, tú elige. ¿Quieres hallarlo por definición? Bueno. ¿Quieres aplicar la fórmula? Ok, no hay problema. ¿De acuerdo? Pero si un problema te pide encontrar las características de la media muestral, ¿correcto? Fundamentándose en la selección aleatoria de ellas, o sea, me está diciendo pues de que lo encuentre por definición. Habrá entonces que hacer el desarrollo que se ilustra en este ejemplo. ¿De acuerdo? No es tanto la fórmula, me está pidiendo que lo desarrolle. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? En esta parte voy a dejar de compartir esto para limpiarlo. Ok. Se agrega algo más a lo anterior. Lo que se agrega es la distribución probabilística. ¿De acuerdo? O sea, ya el modelo. Y la teoría, ¿qué cosa nos dice? Es esta. Esta es la teoría. A ver, voy a comenzar ya. Zárate Vilche, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, le pido nada más lo siguiente. Por favor, haga una lectura de lo que sea ahí subrayado. ¿Puede Sí, visualizarlo? sí, profesor. Ya, a ver. Si la variable x tiene una distribución normal con los valores su Media, media, ¿no? media mu y varianza sigma cuadrado. Ujú. Y si x, bueno, ahorita, es la media muestral basada en una muestra aleatoria simple de la distribución de x. Ujú. Ya, ok, ok. Fíjense, su compañero trata de especificar la población. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestros problemas que vienen, jóvenes. Traten ustedes de recabar toda la información que el problema hace mención hacia la población. Pero también, paralelamente, recaben toda la información que proporciona el problema, pero para el caso de la muestra. Ahí se van a dar cuenta qué es lo que tienen, qué es lo que le falta. ¿De acuerdo? Y qué cosa es lo que me está pidiendo el problema. Tienen que hacer esa diferenciación, ¿no? Porque les comento modestamente, la confusión viene allí. O sea, a veces la confusión es agarrar el parámetro y lo interpretas como estimador, y viceversa. Tienes al estimador y crees que es el parámetro. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Miren el mensaje aquí, jóvenes.
está puntualizando de que hay una variable que tiene un comportamiento muy bien definido. Tiene una media, tiene una varianza, que se supone, ¿no? Tienen que ser conocidas, explícitas, para que yo pueda evaluarla, ¿no? ¿De acuerdo? Si extrajéramos una muestra a partir de esa población, así tal como está, una consecuencia directa de la media muestral es que ésta se modalice también como una normal. Ojo, esa normal de ella es su distribución de ella. ¿De acuerdo? X barra también tiene su distribución, como si fuera su ropaje. La población también tiene su ropa, pero no es la misma. ¿De acuerdo? Me está diciendo entonces que la media muestral se distribuye también como una normal y con las características media poblacional igual a 1 y varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Qué suponemos de este mensaje? Que la población es virtualmente infinita, pues, ¿no? Porque no está empleando factor de corrección. Y la pregunta del millón es, a ver, por lo menos así, cualitativamente, sin demostración alguna, ¿por qué afirmaríamos que la media muestral X barra tenga también una distribución normal? ¿Por qué? Sánchez Castañeda. Sánchez no está, se fue. Voy a actualizar la lista, ¿eh? Sale Rosa Ávila. Diga, profesor. Ya, por favor, responda a la pregunta. ¿Podría ¿Por volver a qué repetirla, la por favor? media muestral tiene también una distribución normal? Creo que era propiedad de la distribución normal, profesor. Propiedad Distribución normal. de la muestra. Ya, ya. A ver, vamos a ver. Mendoza Navarro. Sí, profesor. ¿Cuál sería la Eh, razón ahí? mm, ¿Es propiedades de muestra aleatoria, como dice su compañero? sí, por lo que se ve en la figura, sí, Va, de la a ver, propiedad. ya, a ver, a ver. Por favor, atiendan esta parte, ¿ya? Ustedes tienen a X barra. X barra es una función. Siempre en esta parte, jóvenes, trabajen con la fórmula, ¿ya? Eso le va a dar luces y se va a entender más rápido, más fácil todavía. Entonces tenemos ahí nuestra formulita de archiconocido. Perfecto. ¿Correcto? Si gusta, se especifican los límites, no hay problema con eso. Ya está. ¿De acuerdo? Ok. Si nosotros observamos la media muestral como fórmula, como función matemática, estructuralmente, ¿depende de qué? Digo, simplemente por decir, ¿depende de una productoria o depende de una suma? Por favor, Sánchez. No está. Sale Rosas. De una suma, profesor. De una suma. Y cuando entendemos una suma, estamos diciendo x1, x2, más puntos suspensivos hasta x sub n. Es una suma de variables aleatorias. Ya, claro, la propiedad muestral nos dice que cada una de esas variables, cada una de ellas, ¿eh? Nos dice de que tiene la misma distribución que la población madre, o sea, de donde fue obtenida, también es normal. Pero las propiedades de muestra aleatoria no nos dice que la suma también tenga normalidad, no nos dice eso. Por lo tanto, la distribución probabilística de que la media muestral tenga una distribución normal no está plenamente garantizada por el hecho de que estemos aplicando propiedades de muestra aleatoria. Esa es una parte, falta algo más. Falta algo más. Ahí. Mejía Rubina. Sí, profesor. Ya, a ver, aquí le voy a poner en bandeja, ¿ya? Para que usted simplemente concluya. Tú tienes una variable x1 que es normal, con su media y su varianza. Y tienes otra variable más con la misma media y con la misma varianza. El caso más trivial.
Sumemos. La suma, ¿qué distribución tendría? Una distribución de las dos que tiene. O sea, por ejemplo, si tiene normal, normal sería. Ya, ya. ¿Eso qué cosa es? Teorema central del límite, propiedades de muestra aleatoria, o será, digo, propiedad aditiva. 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 ¿Ok? Ok. Así de sencillo, ¿ya? Eso es la propiedad reproductiva de la distribución normal. Por eso X barra tiene una distribución normal. Por favor, entiendan eso. Si ustedes manejan ese criterio, todo lo que venga a continuación les va a resultar elemental. No hay necesidad de volver a estudiar o de dedicar más tiempo. Suficiente con eso para desarrollar los problemas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿ya? Ya sabemos entonces por qué tiene una distribución especificada de esa forma. Perfecto. ¿De acuerdo? Ok. Vean ahora la parte inferior, ¿ya? Con el título ahí en color amarillo. Ahora, aquí están las salvedades. Las salvedades. Es posible que cuando tú extraigas una muestra, no necesariamente venga de una población normal, totalmente especificada. Es posible que la población tenga alguna dificultad, como por ejemplo, ser desconocida. Como por ejemplo, ser diferente a lo normal. Oye, es una exponencial, es una gamma, es una distribución de Poisson. Es cualquier otra distribución, menos, no es lo normal. El mensaje acá que quiere decir es que no te preocupes, tranquilo, dice, toma asiento, respira hondo y listo. Si es de este mundo, tiene solución. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Extrae una muestra, eso sí te dice. Extrae una muestra, pero que sea suficientemente grande, pues. Y al ser suficientemente grande, no te preocupes. El modelo ya está dado ya. La media muestral tendría una distribución normal con las características dadas. Eso sí, claro. No conocerás de qué población viene, o sea, si es exponencial, o de repente si es una distribución gamma, quizás sea diferente a la normal, quizás no la conozcas también, pero te dice, por lo menos, tienes que tener conocimiento de su media poblacional y de su varianza poblacional. Si eso es así, bacán. La distribución de la media ya está definida. Y la vas a trabajar como en el caso anterior. ¿Ya? Los escenarios que nos está brindando a manera de ilustración es para situaciones en que la población es virtualmente infinita. Si la población fuera finita, no se olviden, acá no lo dice la lámina, tenemos que hacerlo nosotros. Hay que incluir el factor de corrección, el n menos n sobre n menos 1. No te olvides de incluir eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Por eso que eso lo habíamos especificado en la lámina anterior. ¿Ya? Ok. Cuando tú tienes una variable normal, acuérdense de la teoría de la distribución normal, toda evaluación, ¿qué cosa requería? Y lo habíamos dicho hasta el cansancio. Tienes que estandarizar, tienes que transformar, para que puedas evaluar el suceso, pues. Por eso que estas fórmulas que aparecen a continuación, como en este caso, o como en el caso anterior, son consecuencias. Si quieres evaluar alguna probabilidad asociada a la media, y la distribución de la media es normal, tendrás que estandarizar, caballero, nomás. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Ya saben ustedes en esta parte, así porque lo hemos nombrado al inicio, en estadística, como un referente, ¿eh? No es una regla así absoluta, es un referente. Se considera que la muestra es grande, algunos han propuesto que sea pues mayor que cierta cantidad de unidades, como por ejemplo mayor que 30. Pero pregúntales a ellos por qué es 30. ¿Correcto?
No todos te van a decir el por qué. ¿De acuerdo? Algunos simplemente lo van a asumir. Yo te comento de manera muy modesta. 30 es simplemente para hacer una especie de aproximación, pero eso no garantiza que los resultados sean fidedignos. Los resultados pueden dejar mucho que desear todavía. Si tú quieres un modelamiento mucho más fino, bueno, tendrás que tener mucho más que 30 casos, mucho más que 30 observaciones. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje, ¿no? En esta parte. ¿De acuerdo? Bueno. Miren, ejemplos en los textos, en la literatura, son bastante diversos. Hay mix por ahí. Todos ellos interesados muchas veces en lo que es la parte procedimental. Cómo tengo que evaluar la probabilidad de un suceso. ¿De acuerdo? Otros, más que eso, tratan de ver a ver cómo lo planteas. ¿Qué cosa es lo que vas a evaluar? Si es que puedes, de repente, haber encontrado el suceso, ¿no? Te interesa. Y así como tal, vamos a encontrar diferentes enfoques. El que estamos viendo, modestamente, es uno de ellos. Para comenzar con algo trivial, ¿eh? De la Cruz Castro, ¿se encuentra? De Sí, la Cruz. profesor. Ya, solamente lo que le pido es que lea el enunciado, por favor, ¿ya? El enunciado. A ver, por favor, todos atiendan, por favor, porque les voy a consultar. Comience. De la Cruz. Una habitación requiere 8 focos de cierto tipo, cuya intensidad lumínica promedio sea superior a 9,8 lumen por vatios. Si la intensidad lumínica de este tipo de focos es aproximadamente normal con una media 9,9 y desviación estándar 0,3, ¿qué proporción de veces se cumple el requisito exigido? Ok, gracias, de la Cruz, gracias. Gracias. Jovencitos, los problemas sobre esta parte muchas veces lo vamos a tener así como en ilustración. Bien simple, bien sencillos, ¿de acuerdo? Todo está simplemente como tratar de evaluar una probabilidad asociada a algún modelo. Así como en el caso anterior de las distribuciones de probabilidades, es la misma idea, solo que ahora lo que estamos modelando son estadísticos. Eso es lo que hay que entender, ¿ya? En la parte anterior no eran estadísticos, era la propia variable poblacional la que estábamos modelando. Ok, ¿ya? Entonces, con la finalidad de hacer un pequeño resumen rápido, voy a tratar de identificar acá, ¿ya? Dice, una habitación requiere 8 focos de cierto tipo. Bueno, estos 8 focos nos da la impresión de que debe ser la muestra, ¿no? El número de elementos. Cuya intensidad lumínica promedio, entonces aquí habla de una característica. Esta sería la variable, ¿no? ¿No es cierto? Lumínica promedio sea superior a 9,8. Entonces, este 9,8 lumen por vatios debe estar aludiendo a lo que sería tal vez, ¿correcto?, un detalle de esa característica. Entonces tratemos de identificarlo, ¿de acuerdo? Cuando nos habla de intensidad, solamente intensidad lo entendemos como variable, pero cuando nos habla de intensidad lumínica promedio a partir de una muestra, entonces aquí vamos a implementar, estaría aludiendo a la media muestral. ¿Ok? Ok, no estaría de más haber puesto anteriormente solamente al X solito, ¿no? Para identificar a la variable, ¿no? Y que sea superior a 9,8 sería algo así, ¿no? X barra mayor a esta cantidad. Ahora dice, si la intensidad lumínica de este tipo de focos es aproximadamente normal, o sea, está haciendo referencia acá a lo que sería la población. X es una normal, seguramente con una media y con una varianza. ¿Ok? Ahí está. Ok. Con una media específica aún todavía. La media me dice que es 9,9. Ahí aparece. Y desviación estándar, aquí este otro, que es 0,3. ¿Ok? ¿Qué proporción de veces se cumple el requisito exigido? Proporción es igual que porcentaje, igual que probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el requisito exigido, ¿cuál es?
El requisito exigido es el suceso que nos están indicando. Esto es lo que queremos evaluar finalmente. La probabilidad de que X barra variable aleatoria sea mayor a 9,8. Perfecto. Listo. ¿Que cómo lo voy a evaluar? Bueno, tengo que demandar ahí lo que sería pues la distribución muestral de X barra. Ok. Ok. Casanova Dávila se encuentra. Ya. Miren, he tratado de hacer simplemente algo rápido, ¿ya? Esto lo podemos ordenar, como se dice, lo podemos pasar en limpio, especificando la población, especificando la muestra, especificando el suceso de interés que nos están pidiendo que evaluemos. Pero dentro de ese desarrollo, una parte vital va a ser definir, establecer la distribución de la media muestral. Más o menos con las pautas que hemos dado, ¿cuál sería la distribución muestral de X barra? Ya, normal, a ver. ¿Por qué normal? ¿Por qué normal? Ujú. Ya, ya. O también en forma equivalente. Le hago un comentario alternativo. Si alguien le pidiera y le consultara, bueno, tú me has explicado todo esto, ¿no? Y le dijeran, pero dime por qué X barra es normal. Entonces, una respuesta sería esta. No digo que sea la única. Usted lo que ha dicho es tratando también de dar la misma idea. Pero podría haberlo dicho así. ¿Ve? X barra se distribuye como una normal. ¿Por qué? Porque la muestra de donde procede también es una población normal, con media muy varianza especificada. Entonces, por propiedad aditiva, X barra tiene la misma media y su varianza es igual a la varianza de la población, pero solamente dividido entre él. Ah, eso sí, siempre y cuando n grande sea virtualmente infinita. Y listo. Ahí ya lo definió a la distribución de la media muestral. ¿De acuerdo? Una vez especificado la distribución muestral de X barra, lo que seguiría a continuación solamente es un procedimiento mecánico. Ya es la evaluación propiamente de la probabilidad de suceso. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Veamos lo siguiente acá, jóvenes. Un ratito. Ahora, otra vez. Veamos lo que hace aquí el autor, ¿ya? Fíjense, el autor especifica ahí a la muestra, ¿correcto? Que se supone son variables aleatorias y todas ellas representan la intensidad lumínica, ¿no es cierto?, de cada uno de los focos que constituyen la muestra. Y luego especifica cada X u Y, o sea, cada variable aleatoria iésima tiene las mismas características que la población madre. ¿De acuerdo? Si alguien quiere fundamentar y decir por qué, ahí sí, ahí tú pondrías, acá, tú pondrías, ¿esto por qué? Propiedad de muestra aleatoria. Con eso le tapas la boca ya, listo. ¿De acuerdo? Se entiende así. ¿Ok? Ok. Y en consecuencia, acá, X barra es una normal con estas características. Y la pregunta sería, ¿pero por qué? Y tú pones acá, propiedad aditiva de la distribución normal. Listo. Ese es el fundamento. ¿De acuerdo? Y como queremos evaluar este suceso, lo que sigue a continuación no es sino la formalidad, la parte procedimental mecánica, que toda variable normal tiene que pasar por una estandarización o una transformación. Observa, la media, mayor que 9,8, se estandariza, se tipifica, se le quita su media y se lo divide entre su error estándar. ¿De acuerdo? Lo mismo se hace con el otro lado de la desigualdad. Eso lo saben ustedes muy bien. Y luego se tiene la puntuación ya estandarizada.
Z es mayor que menos 0,9428. ¿Que cómo hago para poder evaluarlo? Esto ya es consecuente. Puedes utilizar propiedades, puedes utilizar complementariedad, tienes la tabla de la distribución normal y de esa forma puedes encontrar la probabilidad solicitada. ¿De acuerdo? Ok. A la pregunta, ¿qué proporción? Tú puedes responder ahora que el 82,64% de las muestras de 8 focos de este tipo cumplen el requisito indicado. Perfecto. Ahí termina el problema. Hasta acá, ¿alguna consulta? Carguaz Bastidas, ¿se encuentra? Carguaz no está. Estoy actualizando la asistencia. No está. Campos Taipe, ¿se encuentran? Sí, profesor. Por favor. ¿Alguna consulta que desee hacer? ¿Se entendió? Sí, por mi parte sí, profesor, sí le logré entender. Ya, ok, ok. Listo. Le hago una consulta nada más a ver si puede usted hacerlo. Supongamos que en este problema me hayan dado un tamaño poblacional. Digamos, se extrajo una muestra de 8 focos de un lote de 100 unidades. Esa información, ¿debo emplearla sí o no? Creo que no, profesor. ¿Ya? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué no la empleamos? Eh, bueno, lo que estamos haciendo es evaluar la muestra, ¿no? De una población que, Ya, bueno, no ya, necesitamos. ya. Ok, ok, esa es su opinión, ¿eh? A ver, Burga, Presente, profesor. a ver, la misma pregunta. Si usted conociera el tamaño de la población, n mayúscula igual a 100, ¿vale la pena emplearlo, sí o no? Yo creo que sí vale la pena Ya, porque vamos a escoger 8 focos ya, y eso es cerca del 8% en relativo a la población. Y me ya, parece que es un tamaño que no se puede despreciar, entonces se debería ya. tomar en cuenta ¿Y una población. cómo, Burga, y cómo lo debería emplear? ¿Me puede sugerir? ¿Cómo debería yo emplearlo? Haciendo la corrección en la varianza. Ya, a ver, le voy a poner acá, a ver, aquí, y usted me dice si es correcto o no, ¿ya? Aquí. Ok. Ahí está. ¿Cuál de las dos fórmulas? La finita. Eso, la finita. ¿Y ahí qué cosa hay? Hay un factor de corrección para población finita. Eso significa que en todo el procedimiento tendríamos que haber incluido, lo voy a señalar con rojo, ¿ya? Para que llame la atención. Acá, en esta parte, debe ir n menos n sobre n menos 1, el factor de corrección. ¿Dónde también debe ir? Acá. Ahí debe ir en valores y acá simbólicamente. ¿De acuerdo? Cosa que va a haber un efecto, va a haber un cambio en el Z. Ya no va a salir igual el Z. ¿De acuerdo? Eso es, ¿ya? Ok. Usted es Burga, ¿no? Sí. Ok, Burga. Muy bien. A ver, una preguntita más, Burga, a ver, para que corone a ver su bonificación. ¿Qué pasaría si es que en lugar de 100 hubiera yo tenido una cifra así? ¿Ya? Voy a exagerar acá. En lugar de 100 hubiera sido 10.000. ¿Seguiría siendo relevante? En ese caso no lo consideraría ya. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la razón? Porque si reemplaza el valor de 10.000 en la corrección, Ya. va a ser un término mucho más insignificante. Y entonces podemos decir que la población es virtualmente infinita. Ya, ok. Es correcto eso. O también lo siguiente, para todos, ¿ya? Cuando ustedes quieran ver la relevancia del tamaño de la población, ojo, por más que me especifiquen un valor sumamente grande, tengo que admitir que la población es finita. Tengo que admitir eso. ¿De acuerdo? Lo que pasa más bien en un sentido práctico es que cuando uno relaciona
la muestra con la población, eso se llama fracción de muestreo. Y si esa fracción de muestreo es pequeñita, algunos autores dicen, mira, si es igual o está por debajo de 0,05, tu factor de corrección va a ser aproximadamente la unidad y no va a afectar en gran medida a la distribución muestral. ¿De acuerdo? Entonces, el criterio está acá, aquí, para no dejarlo en un sentido subjetivo, ¿ya? Tienen ahí ustedes una regla. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, Borja, ¿eh? Hoy estamos, ¿qué fecha, jóvenes? 5. Ok. Participen, jóvenes, estoy considerando, ¿eh? Ok. Muy bien. Toda esta parte, jovencitos, es solamente fundamentarse en las definiciones y en las propiedades, ¿ya? Ustedes manejan esos detalles y todo problema les va a resultar ser amigable. ¿De acuerdo? No van a dar mucha vuelta en eso. Voy a dejar de compartir esto para limpiar, ¿ya? A ver. Listo. Muy bien. Voy a pasar a esto más bien, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momentito esta parte para más bien presentar lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Me dicen, por favor, si se visualiza. Aquí. ¿Se visualiza, jóvenes? Sí, profesor. Ya, ok. Miren, esto es una ilustración. Acá no tengo enunciados, ¿ya? No tengo enunciados, pero se los voy a más o menos expresar de esta forma, ¿ya? Algunos problemas que se desarrollan acá están enfocados en la teoría de distribución muestral y también en la misma, pero para solventar a otros temas como son los intervalos de confianza. ¿Ya? Lo que quiero es que entiendan primero, para comenzar, para que se familiaricen, es en el comportamiento probabilístico. Después ya podemos adornarlo con palabritas por acá para redondear un problema. ¿De acuerdo? Comenzamos con el primero, ¿ya? Fíjense. Hay una variable X que se puede interpretar como el voltaje y cuya distribución es normal, con media igual a 5 y desviación estándar igual a 0,1. Bueno, así lo especifica el autor, ¿ya? Dice desviación estándar, nos ha advertido menos mal, ¿ya? Ok. A partir de esta población se extrae una muestra aleatoria. Pueden ver acá, aquí está la muestra, ¿ven? ¿Correcto? De tamaño 8. En consecuencia, ¿correcto? Cada una de estas variables debe tener la misma distribución que la población madre, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Esa es propiedad de muestra aleatoria. Y ahora el caso de la media. Invoca, miren, la función. Y uno dirá, pero ¿para qué hace la función? ¿No? Porque nosotros lo entendemos como algo elemental, ¿no? Parece que estuviera redundando. Eso lo que está tratando de decirte es de que es una suma de variables aleatorias. Y como suma de variables, ten en cuenta que vas a tener que invocar alguna propiedad aditiva. ¿De acuerdo? Puede verse entonces a continuación y dice, la ley de probabilidad de X barra. ¿Cuál sería el resultado general? Esa definición que hemos alcanzado. Siempre y cuando acá le agregamos, cuando n, ¿qué cosa es? Virtualmente infinito, sumamente grande. Correcto. En nuestro caso, especificamos, ya con los valorcitos, pues con los valores, ¿de acuerdo? Perfecto. Está plenamente definida, está apta para que evalúes probabilidades asociadas a la media. Listo, ya tienes la herramienta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, por favor escuchen bien, ¿ya? En algunos problemas va a haber el interés de querer evaluar la probabilidad del error muestral. Algunos te van a decir eso, sí, así, tal como lo escuchan literalmente. Te van a preguntar, calcula la probabilidad del error de muestreo de la media. Listo. Y uno dirá, ¿y eso cómo lo hago? Cuando tú tengas una especificación de ese tipo, te está diciendo que en términos simbólicos evalúes esto. Aquí, lo estoy resaltando aquí. Eso significa error muestral. La probabilidad que el error muestral de la media, ¿correcto?, sea mayor que 0,05.
¿De acuerdo? Ok. Escucha, otros problemas no te dicen eso. Otros problemas te dicen, calcula la probabilidad que la media muestral se desvíe, se aleje de su valor real, ¿correcto? En 0,05 unidades. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender que a veces hay problemas que lo dicen en esa forma. Hay que traducir eso, ¿ya? Basta que ahí te diga o nombre a la media muestral, al estadístico, de su valor real, entiende que es el parámetro medio, para este caso, claro. Entonces, esos desvíos pueden ocurrir por debajo, por encima, a la izquierda, a la derecha, y hay que empezar en términos de valor absoluto. Y cuando te dice más allá, ya sabes que eso es por encima, aunque también podría ser a lo más. También podría utilizar los términos de que cuando mucho, cuando menos, a lo más, en fin, ¿de acuerdo? Ok, pero todos ellos relacionados con el error de muestreo. Que cómo evalúo esa probabilidad, eso es lo que viene a continuación. Aplicas tus propiedades de valor absoluto, que lo conoces al revés y al derecho, ¿no es cierto? Estandarizas, porque ya sabes que la distribución de la media ya ha sido definida en la parte anterior, es una normal. ¿Correcto? Correcto. Aplicas propiedades de distribución acumulada, función de distribución acumulada, ahí está, ¿ven? Aplicas ahí. ¿Correcto? En otro puedes aplicar complementariedad. Bueno, las propiedades de la distribución normal te está diciendo, pues, ¿de acuerdo? Ok. Seguimos con las propiedades de la distribución normal por su simetría para finalmente evaluar la probabilidad que lo podemos encontrar en la tabla, ¿no? Y hallamos la solución. ¿De acuerdo? Ok. Pregunta para todos. ¿Se entiende aquí lo que desea el autor explicar, pues desarrollar? ¿Se entiende? He tratado de, simplemente acá, de resaltar el comportamiento probabilístico, que es lo que tenemos que tener en cuenta para comenzar, y a modo de referencia, cómo podríamos evaluar la probabilidad de error muestral. ¿Ya? ¿De acuerdo? Una vez más, si n poblacional fuera finito, póngale ahí otra vez sus 100 unidades, por ejemplo, no olviden entonces incluir el factor de corrección. ¿De acuerdo? No se olviden de eso, ¿ya? Listo. A ver, veamos qué pide más acá. Ya, acá. Miren aquí lo que hace el autor, ¿ya? Estos problemitas sirven para poder, diríamos así, encontrar también otras partes interesantes, como es el tamaño de la muestra. Miren, ¿eh? La formulación que se dio anteriormente, ahora, a manera de error, claro, muestral, especifica una probabilidad, ¿ve? El 0,95. ¿ve? Ya me están dando, ¿ve? Ya me están diciendo que la probabilidad del error muestral es 0,95. Pero ahora lo que me están pidiendo es, a ver, ¿cuál es el n que satisface esa expresión? Los traduzco en esta forma, ¿ya? Algunos problemas, cuando te soliciten el n, lo van a decir así. Determínese el valor del tamaño de la muestra, ¿correcto? Si es que se tiene un error tolerable de a lo más 0,01 con una confianza del 95%. A veces te lo van a decir así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú ves que el problema formula el error, formula la confianza, y te piden encontrar el n, ese es el trinomio, la trilogía. Ya, cuando te especifique esos tres, tú estás diciendo, ah, ya, aquí la formulita es esta. Esta de acá. Esa es la especificación. Y a partir de acá, todo lo que sigue cae por su propio peso, porque entiende. En la parte anterior ya hemos definido cuál es la distribución de la media, ¿no es cierto? Ok. Y por lo tanto, cuando tú especificas la distribución de una variable, llámese estadístico, como una normal, entonces para trabajarlo,
forzosamente hay que tipificarlo, pues hay que estandarizarlo, y por eso que observamos eso, ve, mira, ve, la transformación, ve, la estandarización. Claro, se supone que acá en esta parte, tú ya verás si aplicas primero antes la propiedad de valor absoluto o aplicarás después, eso ya te lo dejo ya, ¿de acuerdo? No hay problema con eso. Pero hay que entender que la estandarización es crucial, es importante, ¿ya? Muy bien. Luego tienen a continuación las propiedades, una vez más, de función de distribución acumulada, límite inferior menos límite inferior, y cualquier otra propiedad pues, que sea necesaria, ¿no? Como en el caso anterior, ¿de acuerdo? Ok, te vas a tu tablita de la distribución normal, y con la tabla de la distribución normal, puedes tú, algo así como disponer de una ecuación con una incógnita para despejar la incógnita a partir de ella. Pues. Aquí está el tamaño de la muestra. ¿Ok? Ok, ¿ya? Estos ejercicios, estos ejemplos que estoy aquí describiendo son clásicos. Esta es una fija ya, jóvenes. Anótalo. Esa es una fija ya. Acuérdate que algún problema va a venir así, tal cual. ¿De acuerdo? Ah, les hago un comentario adicional. La ilustración que se hace es para el caso de la media. Hay otros estadísticos, como es el caso de la proporción muestral, como el caso de la varianza muestral, que también se configuran en algo similar o parecido, específicamente ¿correcto? Ya vamos a darnos cuenta más adelante, ¿ya? La ilustración que se ha hecho acá es para el caso de la media. Correcto. Y para el caso de la proporción muestral va a ocurrir algo similar, pero en su propio entorno, en su propio escenario. ¿De acuerdo? Okay. Sigamos acá, ¿ya? Aquí, a ver. Miren, acá lo que se propone ya no es una situación univariante, sino bivariante. Ustedes pueden ver ahí que ahora hay un escenario en el cual aparecen dos poblaciones. ¿De acuerdo? Lo que trato es que ustedes ilustren qué hacer cuando se tenga problemas de este tipo. Primero, para modelizarlo. Después ya vendrá la parte de problemas ya, diríamos así, con enunciados que hay que determinar qué cosa es lo que está pidiendo evaluar, ¿no? Por ahora me voy directamente a lo que es el modelo. Tienes una población y tienes una segunda población, cada una de ellas totalmente definidas. Extraes una muestra, en un caso de tamaño 25 y en el otro de tamaño 30. Perfecto. Así, independientemente, tú podrías trabajar a uno y a otro, ¿no es cierto? Como aparece ahí, consecuentemente, la distribución de la media en el primer caso y la distribución de la media en el segundo caso. ¿Ok? Ok. La pregunta del millón acá es la siguiente. Si tuviéramos que expresar una combinación lineal de estadísticos, como es x barra 1 menos x barra 2, la pregunta sería, ¿y qué distribución debería tener? ¿Ok? Ok. Ya ustedes pueden advertir lo que más o menos quiere indicar el autor, que la distribución debería ser normal. ¿Correcto? ¿Y por qué razón? Por la propiedad reproductiva de la distribución normal, o llamada también propiedad aditiva. Lo que seguiría a continuación es, ¿pero con qué características? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué necesitamos saber acá? Saber o determinar cuál es la esperanza matemática de x barra 1 menos x barra 2. Y cuál es la varianza de esta diferencia de medias. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Sí? ¿Ok? Ok. A ver, ¿alguien que desee participar? ¿Alguien que desee encontrar las características de una diferencia de medias muestrales? A ver, voy a pasar asistencia otra vez, jovencitos. Adauto Guamán llegó a ingresar. Adauto presente.
Ya, ingrese su hora, joven, ¿no? Alvarado Osorio. Alvarado presente. Ya, ingrese también a la hora. Burga Peralta. Burga presente. Ok, Campos Taipe. Campos presente. Ok, Carguas Bastidas. No está. Casanova Dávila. Ok, Cruz Gómez. No está. De la Cruz Castro. De la Cruz presente. Ok, Escalante Sandoval. Guamán Salinas. Juárez Siway. Leandro Ochoa. Mejía Urbina. Presente, Mejía presente. Ya, ok. Mendoza Navarro. Mendoza presente. Ok, Navarro Inga. Pacheco de la Cruz. Rodríguez Huanca. Sale Rosas Ávila. La Rosa presente. Sánchez Castañeda. Y Zárate Vilches. Zárate Vilches presente. Ok, listo. Esta última asistencia es la válida, ¿eh? Ok. Por favor, no se retiren ya. ¿Alguien que desee participar? A ver, Adauto Guamán. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Desea participar? Ok. No estoy seguro. Alvarado Osorio. Presente, profesor. ¿Desea participar? A ver, ¿puedo intentar? Ya, a ver, entonces, puede utilizar la pizarra, o si gusta puede reescribir encima, no hay problema, ¿eh? A ver, comiencen. Ya me pide la media. Solamente trate de encontrar cuál es la esperanza matemática de una diferencia de medidas muestrales. Ya sería- Ese es el ejercicio. Y dejemos la otra parte para otro compañero, ¿no? ¿cómo es la diferencia? Sí. Ahí, así está, profesor. Sí, así es. Ya está, profesor. ¿Ya? Ya, para el caso de la media, entonces, es 100 menos 105 y eso es igual a 5, ¿no? ¿Ya? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué tenemos que encontrar una diferencia de valores? ¿Por qué no es suma? ¿O por qué no sería un producto, no? Yo lo veo como... Es como si fuera propiedad aditiva, pero como hay diferencia. O sea, sumar. remítase a la propiedad. Remítase a la propiedad. Pero sería una propiedad reproductiva. Ujú. A ver, usted es Alvarado Osorio, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bien, jóvenes, en esta parte hay algunas propiedades que lo vamos a expresar hasta de manera natural. Es como por lógica, para decirlo así. Ustedes van a decir, pero si eso es consecuente, eso es trivial. No se olviden, toda esta parte está respaldado por las propiedades y las definiciones de variable aleatoria. ¿Ya? Acá lo que su compañero ha querido expresar, efectivamente, en números ya, en una distribución específica, debería ser esto, pero en una forma muy general, la esperanza matemática de una diferencia de medias debe estar demostrado en esta forma, ya por acá. Vamos a ponerlo de esta manera para que se vea paso a paso, ¿no? Vamos a ver así. X barra 2 y tenemos esta expresión. ¿Ok? Ok. Ustedes saben que el operador valor esperado afecta a las variables aleatorias. Está detrás de ellas.
Entonces, esto debe ser el valor esperado de x barra 1, correcto, y menos el valor esperado de x barra 2. ¿De acuerdo? Ok. La pregunta sería, ¿y por qué puedo hacer esto? ¿Hay alguna propiedad que está detrás de esta expresión? Sí, claro. ¿De acuerdo? Si ustedes se remiten a las propiedades de esperanza matemática, la esperanza matemática nos dice que es un operador lineal. ¿De acuerdo? Entonces, es el valor esperado de una variable aleatoria en combinación con el valor esperado de cualquier otra variable aleatoria. ¿De acuerdo? Si hubiera constantes, estas salen. ¿Ya? Y la teoría acá nos dice que la esperanza matemática de la i-ésima media muestral es igual a su media poblacional i-ésima. Entonces aquí entendemos que debe ser musu y aquí debe ser musu 2. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Para el caso de la varianza, chanco esto, debe ser b más bien, es la varianza de una diferencia de medias. ¿Ok? Entonces pregunto, Campos Taipe, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Ya? Por favor, aplique las propiedades. La varianza de una diferencia de medias, ¿a qué debe ser igual? La varianza de la media 1 ¿Ya? menos la varianza de la media 2. ¿Ya? Ok, ¿y ahora? Y ahí ya se coloca, pues, ¿no? A ver, la varianza de una media que es igual, ¿se acuerda? Eso está 2, 3 láminas atrás, ¿ah? Que hemos indicado. ¿A qué es igual? Le ayudo. Es igual a la varianza de la primera población. ¿Qué más? Entre el n. Ya, El n de la primera N1 población y el otro, ¿cómo sería? menos la varianza de la segunda Ya, de la segunda, sobre entre, el n de la segunda población. ya, ojo, esa es su opinión, ya, listo. Vamos a ver. Casanova Dávila, ¿se encuentra? Ya, ¿es correcto lo que su compañero ha formulado? ¿O hay que corregir algo ahí? Ya, sí, sí, sí. ¿Esa es la corrección? ¿Nada más? Profesor, yo me he dado cuenta de un detalle, no sé si puede A ser. ver, dígame, ¿cuál es el detalle? Lo que yo me acuerdo es que cuando analizan la varianza y tiene, a pesar que tengas diferencia o suma, si lo vas a separar por propiedad, igual iba a ser una suma. Ya, o sea que en lugar de menos debo hacer esto. Ujú. Si era en varianza, Ya, o sea, también acá, suma. claro. Ya. ¿Y qué más? Miren, acá hay dos entidades, una media y otra media. Ojo, en el análisis de variabilidad también se habla de covariabilidad. Yo podría haber puesto acá y también menos 2 veces covarianza de una media muestral con el de la otra, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Y uno dirá, pero ¿y eso cómo se maneja? Pero esto de acá desaparece. Esto es cero. ¿Y cuál es la razón de que esa covarianza sea cero? A ver, usted es Alvarado Osorio, ¿no? El que acaba de indicar. Sí, Ya. profesor. ¿Cuál sería la razón de que la covarianza sea cero? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Aunque sean independientes. Son independientes. No se olvide de eso, ¿no? Eso es lo que hace que la covarianza desaparezca y por eso que en nuestros libros, en nuestros textos, solamente aparezca esto nada más, ¿ve? Algo elemental, ¿ve? Claro que ya en otro curso como estadística aplicada ya se atienden covarianzas. O sea, no necesariamente se comportan de manera independiente, ¿no? Sino que hay un vínculo entre ellos. Pero ese es otro caso, ¿ve? ¿De acuerdo? Ok. A ver. Alvarado Osorio, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, miren, esta partecita, jóvenes, ustedes tienen que repasarlo bastante, ¿ya? Repito, esta parte no es sino aplicación de propiedades y definiciones. Tienen que tenerlo a la mano.
¿Ya? Aquí miren lo que hace el autor, ¿ya? Lo que hace el autor. Voy a dejar de compartir esto para limpiar simplemente. Vamos a ver. Ya, ok. Y aquí está. ¿Ve? Miren, ahí está. La esperanza matemática de x barra 1, x barra 2, por propiedades, ¿no es cierto?, de valor esperado, y después ya con los numeritos encontramos la diferencia. Perfecto. En el caso de la varianza, correcto, es independiente, no sé, ya lo hemos especificado, y por lo tanto podemos hablar de la varianza de un caso como del otro caso, como una suma. ¿De acuerdo? Le ponemos los numeritos y obtenemos finalmente la varianza especificada ya de la diferencia de medidas muestrales. Muy bien. La raíz cuadrada es el error estándar. Y por lo tanto, entonces, en esta parte, cuando nos pedían la ley, hay que llegar a esto, jóvenes. ¿Ya? Cuando nos pidan la ley, cuando nos pidan la distribución, tenemos que llegar a esto. A esto de acá. Y fundamentando por qué sale así. Si tú lo haces a lo mudo, de repente es una pegada de suerte. ¿De acuerdo? Pero lo que se califica es procedimiento. ¿No? Lo que se evalúa es eso. ¿Ya? A partir de acá, jovencitos, toda evaluación que se haga será teniendo tu herramienta. La herramienta es la que trabaja. Entonces, podrían de repente pedirnos, mira, calcula la probabilidad que una diferencia entre medias, ¿correcto? A lo más sea un valor dado. Cuando nos dicen eso de que una diferencia entre medias, hay que pensar siempre a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, valor absoluto. ¿Ya? Ok. Todo lo que siga a continuación acá no viene a ser sino lo que tú conoces de lo que tienes que hacer con una distribución normal. Estandarizar. Aplicar propiedades de función acumulada. Aplicar propiedades de ¿qué? De simetría, en fin, para que puedas accesar la tabla. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Mira, acá también ve una variante, ve lo que hace el autor. Ve. Dice, bueno, para casos en que nos soliciten tamaños muestrales, también es una posibilidad. Encontrar el tamaño de N1 y N2, considerando algo básico, como que sean idénticos, pero en una situación de este tipo, sabiendo que la probabilidad de una diferencia de media sea mayor que 4,5, esté especificado como el 90% de los casos. ¿Correcto? Una vez más, si has definido la distribución muestral de la diferencia de medias, ya tienes la herramienta. Esta de acá, esta de acá. Ya tienes la herramienta. Y eso es lo que vas a invocar, ¿ve? Eso es lo que vas a invocar aquí. ¿Ve? Eso es lo que ha querido tratar de decir el autor. Ah, eso sí, eso sí. El orden a veces tiene mucho que ver. ¿Eh? Una cosa es decir x barra 1 menos x barra 2. Y otra cosa es decir, primero, x barra 2 menos x barra 1. Ojo, el orden se interesa. Por eso que el autor acá quiere aclararlo, cuando especificó la distribución de uno, de otro caso, y dijo, mira, vamos a calcular o a encontrar la distribución de una diferencia de medios, pero tomando ahora a x barra 2 como primero, y luego a x barra 1. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Hay que entender eso, ¿ya? Si bien es cierto, las varianzas pueden cambiarse, pero el resultado final es el mismo, no así ocurre con la media. Aquí fue 5D. En el otro, ¿qué cosa fue? Fue menos 5D. Y eso puede cambiar todo el problema al final. ¿No? ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Perfecto. Una vez hecho eso, una vez más, plantea una vez más el suceso y aplica todo lo que tú ya sabes. Estandarización, propiedades. ¿De acuerdo? Se va a la tablita, encuentra los percentiles normales y luego lo que hace es despejar para él. Aquí está el resultado. Aquí está. ¿Correcto? Ahí pueden ver. Listo. Ahí termina el problema. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la mecánica en esencia de todo problema que venga a continuación. La modelización. O sea, en otras palabras, saber qué distribución muestral de la media es la que tengo que especificar o fundamentar. Y a partir de ahí, luchar, lidiar con cualquier proposición que me planteen en términos de probabilidad muestral. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje, jovencitos, ¿ya? Esta ilustración la voy a colgar en el aula virtual para que lo tengan a la mano también, como un referente, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Si no hay ninguna consulta adicional, jóvenes, por favor, aquí nos vamos a quedar, pero el mensaje es
lean ya como una tarea sincrónica, ¿de acuerdo? La lámina de distribuciones muestrales. Está la distribución de una proporción, de una varianza, de una diferencia de medias, como la que estamos viendo, ¿correcto? Pero en algunos casos atendiendo otras distribuciones especiales, como es el caso de la distribución T, la distribución chi cuadrado y la distribución f de ficha. ¿Ya? Ok, vayan leyendo esa parte. Bien, jovencitos, eso sería la dosificación por el día de hoy. ¿Ya? Gracias por su atención, gracias por su paciencia, jóvenes. Que tengan buen día.